Vamos a dar inicio a esta agenda académica. A continuación daremos inicio con la conferencia Tips para establecimientos rentables a cargo de Andrés Mauricio Perafán. Bueno, mientras montan la presentación, pues darles un muy cordial saludo a este evento fundamental para la ciudad y para la región y para Iberoamérica. Agradecerle inmensamente a Codres, a todo su equipo por esta oportunidad de estar hoy compartiendo con ustedes pues parte de la experiencia, parte de lo que he vivido como empresario, como educador, como consultor también, en este caso del sector gastronómico. Bueno, mientras vamos montando allí, me parece bien importante conocer también quiénes estamos aquí, porque esta es una charla dirigida a emprendedores y empresarios de este sector. Entonces me gustaría saber de aquí quiénes tienen negocios en el sector gastronómico que tengan ya más de 2 o 3 años, si pueden levantar la mano. Perfecto, tenemos algunos. ¿Quiénes están recientemente emprendiendo, que lleven por ahí un añito con el negocio? ¿Y quiénes desean emprender? ¿Quiénes están pensando en emprender en este sector? Cuéntenme para tener una idea de quiénes estamos. Perfecto. Bueno, estamos aquí precisamente emprendedores y empresarios que representan el sector. Bueno, ahí mientras siguen montando la presentación, quiero contarles que hemos titulado a esta charla Tips para hacer más rentables los negocios gastronómicos. Sin embargo, yo creo que trato de ir un poco más allá, no solamente la rentabilidad, sino también la sostenibilidad. Parte de lo que buscamos en estos negocios es también que sean negocios sostenibles. Y en este caso, y seguramente para todos ustedes, el concepto de sostenibilidad está muy relacionado con los temas ambientales y bueno, es así. Sin embargo, en este caso me refiero de pronto más específicamente a la sostenibilidad financiera, a la sostenibilidad económica, a la sostenibilidad de estos negocios en el tiempo. Es decir, creo que uno de los deseos que tenemos todos los que decidimos hacer empresa en este sector y en cualquier sector seguramente, es que esta empresa nos dé para vivir, nos dé para generar empleo y nos dure de alguna manera. Y es un poco lo que quiero compartirles, más allá de contarles una fórmula mágica, más allá de contarles la receta, bueno, que vamos a hablar de recetas, pero más allá de recetas mágicas de esto, quiero contarles sobre reflexiones, sobre aprendizajes. Yo creo que de cada acierto que he tenido como empresario, como consultor, detrás hay por lo menos 10, 20 errores, que son los que verdaderamente lo forman a uno, lo preparan a uno, y hoy quiero compartirles sobre esto, sobre toda la experiencia, los aciertos, los desaciertos, los retos, los errores, lo que se ha logrado o lo que hemos logrado en términos de emprender y hacer empresa en este sector. Bueno, yo por acá le voy a estar haciendo señas al compañero. Bueno, contarles que he tenido la gran fortuna, desde hace un poco más de 10 años yo creo, de acompañar, y lo digo así, más allá de asesorar, de acompañar, porque me he vuelto un acompañante, me he vuelto amigo de los restaurantes y los dueños con los que he trabajado. He tenido la gran fortuna de acompañar a varias marcas, pequeñas, grandes, conocidas, no tan conocidas, jóvenes, con ya tiempito, en donde he tenido la oportunidad de compartir con ellos esta experiencia, de conocer un poco más sus negocios y de identificar los retos que tienen y obviamente apoyarles en perseguir esos retos, que es básicamente el sacar adelante sus negocios. Ahí ustedes ven en pantalla algunas de las marcas, muchas de estas aquí ubicadas en la región, en Cali, en Palmira, en ciudades cercanas. Sin embargo, y gracias a la virtualidad, también he tenido la oportunidad de acompañar a otras marcas de otros lados. Por ejemplo, por ahí de pronto no alcanzan a ver, hay una marca que se llama Prehispánica, que es una marca mexicana, y una marca que me encanta mencionarla, que se llama Brazas Latin Food, que es una marca de colombianos que decidieron montar negocio en Canadá.
y tuve la oportunidad de asesorarlos de manera virtual y bueno, hoy son en la ciudad donde están ubicados, son un negocio muy reconocido, no solamente de comida colombiana, sino de comida latinoamericana en general y obviamente con un desarrollo bien interesante. Y también además de trabajar directamente con algunas marcas, he tenido la oportunidad de trabajar con algunos aliados claves. Uno de estos ha sido una firma de consultoría que se llama Marketing Gastronómico, no solamente especializada en el tema de marketing, sino en otras áreas relacionadas con el desarrollo empresarial, con la Javeriana, con la UAO, con el INCAP, con Confandi, con quienes he tenido la oportunidad de acercarme a emprendedores especialmente y a empresarios de este sector, precisamente en el apoyo. Actualmente estoy vinculado con una universidad, con la Universidad Cooperativa de Colombia, donde desempeño labores educativas. Pero también quiero contarles que no me quedé también soy un apasionado por la gastronomía, es uno de mis grandes hobbies, y no me quedé con las ganas de hacer empresa en este sector. Hace un poco más de 20 años, 20 años, en el 2003, nació en la ciudad un negocio que es un negocio familiar, que se llama el Arca de Pascual, o se llamó el Arca de Pascual. De pronto algunos de ustedes, o espero que muchos de ustedes hayan tenido la oportunidad de visitarnos. Un negocio especializado en plátano, pero que en ese momento decidimos tratar de ser un poco innovadores y presentar y utilizar el plátano de una manera diferente, y yo creo que eso nos ayudó a posicionarnos y a tener un desarrollo muy interesante. Aquí me encanta compartir estas fotos porque estas son un poco las fotos del desarrollo, de lo que pasó con el negocio. Un negocio que duró, digo duró porque ya lo cerramos y un poco en el contexto de la pandemia específicamente, 18 años en la ciudad de Cali, que arrancó como un ensayo, como arrancó Google, como arrancó Open English en un garaje. La primera foto es literalmente la primera foto tomada el primer día, el 18 de agosto del 2003, ahí la pueden ustedes ver, donde decidimos en un garaje, en una casa, en el Parque del Perro, experimentar, y resulta que el experimento se nos fue creciendo en 6 meses, un poco lo innovador del proyecto. Nos llevó a los medios de comunicación. Telepacífico para nosotros fue un trampolín impresionante. En ese momento el tema de las redes, bueno, no existía las redes en ese momento. Ya había internet, pero Facebook y esto todavía no existía. Bueno, Telepacífico para nosotros fue un trampolín. Salimos, en ese momento hubo un boom del tema gastronómico, de la comida gourmet, de la cocina fusión, y en los noticieros, en varios espacios habían notas sobre temas gastronómicos. Salimos en todas, y cada que salíamos en un noticiero, en alguna nota, eso había fila afuera, alrededor del Parque del Perro. Podemos decir que junto con otros negocios, cuando arrancamos en el Parque del Perro eran 3 negocios, y podemos decir que junto con esos 3 negocios transformamos el Parque del Perro. Algunos vecinos de pronto no están muy contentos por esto, pero definitivamente de pasar de 3 negocios y en 3, 4 años había más de casi 60 negocios alrededor del Parque del Perro, se volvió una zona comercial, se volvió una zona gastronómica, como lo expresaba ahorita el doctor Bravo, en el contexto de la pandemia, el estallido, el Parque del Perro y junto con Acorre jugó un papel muy importante dentro del sector gastronómico. Bueno, ahí pueden ver ustedes algunas fotos de lo que fue nuestra evolución. En el 2011 fuimos identificados como uno de los 5 restaurantes de moda en la ciudad y salimos en un libro junto con algunos de los mejores restaurantes de Colombia, una edición que se llama Colombia Gourmet. Ahí tenemos 2 recetas, ¿sí? Y para nosotros realmente fue un gran orgullo esta experiencia. Y otra experiencia importante del negocio es que siempre, o más bien, cuando ya empezamos a ver que el negocio se crecía, empezamos a pensar en la expansión, cómo seguimos desarrollando la marca. Hicimos algunos intentos de otras sedes propias, sin embargo, decidimos en algún momento meternos en el tema de las franquicias y logramos tener nuestra sede propia en el Parque del Perro, pero también logramos tener 2 sedes franquiciadas. Un reto grandísimo, una experiencia valiosísima, con sus pros, con sus contras. Inclusive hay estudios donde nos hablan que en Colombia el tema de las franquicias es un reto bastante grande, bastante complejo. Bueno, lo vivimos y vuelvo y les digo, todos los aciertos y los desaciertos que ustedes se puedan imaginar en este proceso, y eso es lo que me permite hoy estar aquí parado con ustedes. La siguiente, por favor. ¿Qué conclusión podría sacar inicialmente de toda esta experiencia como empresario de este sector,
como acompañante de otros empresarios y emprendedores de este sector. Y es que detrás de todo, además de la pasión que sentimos por este sector o por la actividad gastronómica, el gusto por la cocina, además de todo esto, de las ganas de aportarle a la región, de generar empleo, creo que hay algo de fondo que tenemos en común los emprendedores y empresarios de este sector, y es que buscamos la rentabilidad, es decir, que los negocios nos den algo, pues queremos vivir de ellos y además vivir dignamente, pues claramente, pero también que sean negocios sostenibles, que duren en el tiempo, ¿sí? Hoy podemos ver marcas que llevan más de 30 años, hay empresarios que de pronto le apuestan a marcas de más corta vida, pero terminan un negocio y están montando otro, que es un esquema también de desarrollo interesante en este sector. Pero en última lo que queremos es vivir de estos negocios, vivir dignamente, vivir bien y que nos duren, que crezcan, que cada vez más generen empleo. Nosotros en nuestra empresa empezamos, en el Arca de Pascual empezamos, yo siempre digo, 5 pelagatos, la familia, esos fueron los que empezamos y éramos toderos, ¿sí? Terminamos en la sede principal únicamente siendo una empresa de 45 personas, generábamos 45 empleos y sin contar lo que se generaba a través de las franquicias. Entonces, digamos que yo creo que cuando me he sentado a hablar con un empresario, con un emprendedor de este sector, compartimos esa expectativa, no, yo quiero que esto sea rentable, que esto me deje, yo quiero que esto crezca, quiero expandirme, quiero llegar a otras partes de la ciudad, quiero llegar a otras ciudades, quiero llegar a otros países. Y hemos visto el desarrollo de unas marcas muy interesante en esto. De pronto, si no alcanzan a leer aquí abajo, yo les voy a leer. Hay una cifra, y para meternos un poco ya más también en el contexto empresarial, y por qué estos retos que les quiero plantear el día de hoy, hay una cifra bien importante que nos dan estudios, en este caso un estudio de Confecámara, el gremio de las cámaras de comercio, que nos dicen que el 33.5% de las empresas del país sobreviven a los primeros 5 años, es decir, hoy se montan 100 empresas y dentro de 5 años hay 33 empresas, ¿sí? Y eso que he conocido estudios que son un poco más ácidos con esto. Hay estudios que dicen que de 100 empresas sobreviven 20, 25, ¿sí? Y esto no es ajeno al sector gastronómico. Pasa en el sector gastronómico, lo vivía yo en el Parque del Perro, como seguramente en noviembre, pensando en la temporada de diciembre, se empezaban a montar negocios y pasaba diciembre, empezaba el año nuevo, y después de 6, 7, 8 meses ya no estaban esos negocios. Es decir, la cantidad de marcas que yo vi pasar por el Parque del Perro fue bien impresionante y asimismo muchas de estas lastimosamente no continuaban. Eran pocas las que se mantenían allí. Hay un indicador que se llama la tasa de mortandad, sino que no me gustó llamarlo de esa manera, porque suena como muy trágico, pero se habla de la tasa de mortandad empresarial. ¿Y esto qué nos está diciendo? Que en Colombia, pero esto no es ajeno a Latinoamérica, en Colombia tenemos una tasa de mortandad empresarial que está alrededor del 70%, que es bastante alta, ¿sí? Y esto es importante conocerlo. Este es un estudio, se lo recomiendo, un estudio de Confecámaras sobre la supervivencia empresarial en Colombia. Y precisamente con algunas cifras que sustentan esa estadística, de las 296.000 empresas que se crearon en 2017, en el 2022 habían 98.000, el 33%. Hay otro estudio que es bien importante, que es un documento muy importante, que es un documento de la CEPAL, habla ya de la realidad de las MIPYMES en Latinoamérica, y pues no lo vamos a leer en detalle. Les invito, estos documentos los pueden ustedes encontrar en internet, en PDF. Yo que como empresario es muy importante uno tener claro ese contexto en el que está desarrollando su negocio. Miren que este estudio me gusta mucho porque nos cuenta un poco, bueno, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué se mueren tantas empresas? ¿Por qué no prosperan las empresas? ¿Por qué no sobreviven? Y ellos encuentran algunos factores. Cuando le pregunta a un empresario, ¿por qué no sobrevivió? ¿Por qué no sobrevivió? Lo primero que trae, no, es que no encontré financiación, los bancos no me ayudaron, me cerraron las puertas. Pues resulta que sí, por ahí es uno de los factores que seguramente generan esa situación crítica. Pero hay otros factores más importantes aunque eso. Lo primero, no venden. Y si usted no vende, ahí sí no hay nada que hacer, no hay
flujo de caja, no hay caja registradora que se mueva, no hay cómo pagar a los proveedores, no hay cómo pagarle a los empleados, no hay cómo pagar el arriendo, y llega un punto donde los emprendedores o empresarios dicen, yo no aguanto más, me va a tocar buscarme otra fuente de vida, otra fuente de financiación, porque no aguanto más con el negocio, no venden. Y ese es el principal factor que lleva a un empresario a decir, yo no sigo, no estoy vendiendo, no me está dando este negocio. Y este documento nos explora un poco las razones de eso. Una de las razones, y la principal, no hay estrategia, vamos como así. Yo siento que muchos de los empresarios y emprendedores de ese sector se centran en el producto y eso está bien, pero resulta que su negocio es más que el mismo producto. Su negocio también son unos clientes que van a tener que, o que la idea es que le compren ese producto. Su negocio es un equipo humano, su negocio es todo un proceso productivo, su negocio es mercadeo, su negocio es recursos humanos, su negocio es una cantidad de cosas, ¿sí? Y específicamente en el tema de mercadeo ve uno que no hay estrategia. ¿Sí? Se hacen acciones en el mejor de los casos, entonces empieza uno a mover las redes sociales, de repente paga pauta, en el mejor de los casos, pero uno no sabe qué pasó con eso, si le sirvió, si no le sirvió, si fue buena idea, si fue buena estrategia, qué nueva estrategia puedo implementar, qué otras estrategias y acciones debo emprender para que mi negocio sea cada vez más rentable. Esto no es un tema de magia, es un tema también de estrategia. Por otra parte, la falta de organización. Vuelvo y digo, nos centramos a veces en el producto y nos olvidamos de otros procesos que hacen parte de mi negocio, ¿sí? La rotación de personal es muy alta en este sector y esto afecta muchísimo específicamente en la operación de las empresas del sector, la falta de organización. Y por otra parte, lo que llama el documento la falta de una cultura corporativa sólida. Y esto no, digamos, se refiere a que no tenemos claro para dónde vamos. Y muchas veces ni el empresario tiene claro para dónde va, cuál es su misión, cuál es su visión. Y no logra transmitir esto a su equipo. Y la gente que está trabajando está es como en un escampadero. Va, hace unas cosas que le piden que haga y punto, pero no sabemos para dónde vamos, no sabemos, no conocemos la empresa, no estamos enamorados de la empresa. Hay hoy autores sobre temas empresariales que dicen que uno de los elementos claves para el desarrollo de una empresa es enamorar a sus trabajadores, tener enamorada a la empresa a su gente, tener contenta a su gente. Claramente hay estudios que demuestran que esto hace más productivas las empresas y es otra de las grandes fallas que se encuentran y por las cuales las empresas no logran consolidarse ni pasar esa barrera de los 3 años. ¿Sigamos? Bueno, yo quiero compartirles 5 claves, seguramente habrá más, seguramente hay otras, pero de todo este camino siendo empresario y conociendo a otros empresarios y emprendedores, me he encontrado, y bueno, y partiendo de esos estudios, de lo que dicen expertos sobre qué pasa con el sector empresarial, he encontrado 5 claves. Pueden existir muchas más, seguramente. La primera, contar con una radiografía de su negocio. Uno tiene que entender qué está pasando con el negocio. En el mejor de los casos, algunos negocios tienen una contadora, un contador, les lleva la contabilidad. En algunos casos es estrictamente para mirar a ver cuánto tiene que pagar de impuestos y cómo se presenta ante la DIAN. Hasta ahí llega. Pero el empresario no tiene ni idea si está siendo rentable. Yo he escuchado a empresarios decir, yo he visto que esto se me llena, pero al final del mes estoy pagando deudas y estoy endeudándome más. Yo no veo la plata. No tengo ni idea qué está pasando con este negocio, no tengo ni idea para dónde se está yendo la plata. Sí, aquí veo mucha gente entrar, pero no veo que me quede nada, ¿sí? Yo creo que lo primero es darte cuenta qué está pasando con tu negocio hoy, coger esa información financiera y organizarla un poco. Y darte cuenta cómo está funcionando tu negocio hoy, cómo están tus ventas, cómo están tus ingresos, ¿vienen creciendo o vienen decreciendo o están estancados? ¿Son aceptables? ¿Qué pasa con tus costos? Resulta que los costos, y esto lo aprendí después de muchos golpes y después de mucho tiempo,
Yo me dediqué ya no únicamente a cuidar mis ventas, de alguna manera ya mi negocio se movía y tenía un público importante. Me dediqué a cuidar los costos porque entendí que era lo único que me podía permitir a mí tratar de sacarle un margen al negocio, que era lo que yo buscaba. Porque los gastos que son ese tipo de egresos que son fijos, el arriendo, la nómina, los servicios, uno ya no puede hacer nada con eso. De pronto recortar personal, pero cuando uno ya recorta y ya no puede recortar, ya no puede hacer nada. El arriendo usted no le puede decir al arrendatario, mire, yo este mes casi no vendí, le voy a pagar la mitad. No, lo sacan inmediatamente. Eso es fijo, ahí casi que usted no puede hacer nada, ¿sí? Pero los costos es la manera de poder generarle margen a su negocio, ¿sí? Es donde se impacta el margen del negocio. Entonces, creo que uno de los elementos claves es conocer en cifras cómo está su negocio y le está rentando o no le está rentando, ¿sí? Poder compararse con uno mismo en el tiempo, cómo me fue el año pasado, cómo me fue este año, qué hice de mal, qué hice de bueno, qué puedo replicar, qué puedo mejorar, poderse comparar con otros negocios del sector. Hoy en internet hay mucha información del sector, por ahí van a ver unas citas de páginas especializadas como por ejemplo la revista La Barra. Ahí hay unos artículos excelentes, hay unos estudios excelentes, pero para mencionar una, hay muchas fuentes de información donde usted puede conocer mejor sobre este sector, sobre cifras del sector y compararse, darme cuenta si estoy bien teniendo como referente otros negocios del sector o la dinámica del mismo sector. La segunda, definir proyecciones financieras y metas del negocio. Eso tiene que ver con la planeación, eso tiene que ver con proyectarnos, eso tiene que ver con buscar un camino, pensar hacia dónde voy. Así me fue este año, así me fue en el 2023. ¿Qué espero yo del 2024? ¿Sí? Vuelvo y les digo, uno no puede definir estrategias si uno no tiene un punto de partida. Uno no puede definir una estrategia si uno no tiene claras unas metas, unos objetivos. Creo que es importante uno detenerse y decir, hombre, para el 2023 las ventas fueron de 1.000 millones, para el 2024 yo espero crecer por lo menos un 5%, un 10% o más, 1.100 millones. Perfecto, ahí tiene una meta. Una meta en la que usted le va a poder hacer seguimiento, una meta en la que usted va a poder convertir en estrategia, en acciones. Asimismo los costos. Hay estrategias para uno disminuir los costos, para uno controlar los costos, pero si yo no tengo ni idea cómo están mis costos hoy, yo no sé qué meta ponerme. Qué bueno uno darse cuenta, tuve los costos de mi negocio del 2023 en un 42%. Pero yo he visto que en este sector, que en negocios similares al mío, los costos se pueden llevar a un 37, un 35%. Bueno, me voy a poner esa meta. Y bajar un puntico en los costos, le cuento, eso es bien costoso, es bien difícil, es bien retador, pero se puede. Con el desarrollo de proveedores, con diferentes estrategias, se puede. Pero qué bueno darse cuenta uno y ponerse una meta y decir, voy a trabajar en esto, es que tengo aquí una meta de reducir 2, 3 puntos mis costos y voy a trabajar en esto y voy a definir estas estrategias y voy a hacer estas acciones. Eso es la planeación y eso es enfocar la labor de la gerencia del negocio, eso es enfocar a todo el equipo hacia unos objetivos comunes. Lo tercero, diseñar y ejecutar las estrategias, que eso no se quede entonces en sueños, que eso no se quede entonces en un propósito simplemente y ya. No, yo tengo que disminuir mis costos. Ah, no, ya sé que tengo que hacerlo. Y pasan 6 meses y no he hecho nada alrededor, no he hecho nada al respecto. Entonces, creo que otra de las claves es cuando yo defino mis proyecciones, hacia dónde quiero ir, mis metas, pues ahora lo que tengo que definir son unas estrategias y ponerlas en marcha. ¿Qué significa poner en marcha unas estrategias? Unas estrategias son una serie de acciones que hay que definirlas, que hay que ponerles un responsable, hay que delegarle esto a alguien o asumirlo uno, que hay que ponerle presupuesto, que hay que ponerle recursos para que se puedan llevar a cabo. 4. Organizar los procesos del negocio. Creo que un paso fundamental y algo que
denota un poco la madurez de los negocios es cuando empezamos a estandarizar, empezamos a organizar nuestros procesos. Creo que los primeros pasos que damos seguramente tienen que ver con la estandarización de las recetas, pero no es únicamente, vuelvo y digo, el negocio no es únicamente la cocina y las recetas. Vamos a ver más adelante algo que conocemos como un mapa de procesos y se van a dar cuenta todo lo que pasa en una empresa de estas. Así sea una empresa de 2 personas, pasan una cantidad de cosas y eso hay que organizarlo. Les decía ahorita que una de las grandes dificultades, podemos decirlo de esa manera, en este sector es la alta rotación. Ya en cocina se ha estabilizado un poco, pero en la parte de servicio, la labor de los meseros, la labor del servicio para muchos es una labor, es un rol como de escampadero, es un momento, es un trabajo de escampadero, así lo llaman o lo identifican bastante. Eso genera una alta rotación, eso genera que estemos cambiando gente todo el tiempo. Si nosotros no tenemos claro cómo funciona nuestra empresa, si cuando incorporamos a alguien nuevo al equipo no tenemos cómo contarle con claridad qué es lo que va a hacer, cuál es el propósito de su cargo, cuál es la finalidad de su cargo, pues creo que esto va a generar precisamente improvisación y desorden. Cuarto punto. Y el quinto, controlar la gestión. Es decir, todo esto que he planeado, todo esto que he dicho que voy a hacer, pues hay que controlarlo. Hay que de alguna manera generar un espacio de junta directiva, hay que estarse reuniendo, hay que verificar, bueno, nosotros nos pusimos la meta de crecer los ingresos un 10%, ¿cómo vamos? ¿Sí? Y estarme comparando con la meta que me puse, ¿cómo vamos? Dijimos que íbamos a disminuir los costos un tanto por ciento, ¿cómo vamos? ¿Qué hemos hecho? ¿Nos ha funcionado? No, no nos ha funcionado. Pues replanteemos la estrategia, replanteemos las acciones. ¿Nos ha funcionado? Sí, nos ha funcionado, perfecto, sigamos por allí, ¿sí? Pero si no logramos tener un espacio de control de la gestión, y control aquí no me refiero al control de las personas o a esto, ¿no? Es el control de los indicadores. A las personas hay que quererlas, hay que respetarlas, hay que acompañarlas, hay que apoyarlas, hay que darles oportunidades. Hay que hacerle seguimiento, sí, y retroalimentación, sí, que es un acto hoy en día de un buen líder, pero el control aquí se refiere al control de unas metas, de unos indicadores, sí, que me permitan a mí tomar decisiones a tiempo. A veces creemos que la planeación, y por eso digo que nos choca a veces planear, la planeación tiene como objetivo de que se cumpla plenamente. Y yo digo, pues sí, esa es la expectativa que uno puede tener, pero yo encontré un uso mejor de la planeación. Para mí la planeación me permite tomar decisiones a tiempo. Si yo sé para dónde voy y me estoy dando cuenta que voy por ese camino, perfecto, sigamos así. Pero si yo me doy cuenta a tiempo, oportunamente, que no voy por el camino que me tracé, pues qué bueno uno tomar decisiones. Yo creo que el verdadero uso, ¿sí? Y el verdadero beneficio de la planeación es tomar decisiones a tiempo, oportunamente. No esperar al año a ver, ¿cumplimos o no cumplimos? Sí cumplimos, ay, no cumplimos. No, cada 15 días, cada semana, cada 15 días, cada mes, vamos, ¿cómo vamos? ¿Sí? Por eso crear espacios como la junta directiva, por eso reunirse con el equipo de trabajo, tener comunicación con el equipo de trabajo, manejar información, manejar datos, es fundamental en estos procesos. Bueno, vamos a ver, nos metemos un poco en cada uno de estos. Hablemos primero de la radiografía del negocio. Y como les decía, esta radiografía es en cifras, ¿sí? Hay una imagen que me parece importante, es esta radiografía de una columna vertebral, porque vamos a hablar de lo que para mí es la columna vertebral de un negocio, ¿sí? Es lo que me permite darme cuenta si mi negocio está rígido, está bien parado y cómo mantenerlo bien parado o no, como nuestra columna vertebral. Entonces, yo creo que esto lo conocemos todos, seguramente, pero de pronto no todos lo aplicamos y no todos lo aprovechamos. Para mí, uno de los informes financieros, por decirlo de esta manera, que me permite conocer mi columna vertebral, la columna vertebral de mi negocio, para mí se llama estado de resultados. Y digo uno de los informes financieros porque hay otro, el flujo,
el balance general, lo que nos entregan los contadores finalizando el año para saber cuánto tenemos que pagar de impuestos, cómo quedó la empresa, si todo lo que entró, por dónde salió, o dónde quedó la platica, todo esto es importante. Pero para mí, uno de los informes que me permite conocer cómo está mi empresa, ¿sí? Qué tan bien parada está mi empresa, se llama el estado de resultados. Y el estado de resultados tiene los siguientes componentes. Los ingresos, pues obviamente, las ventas, que miren que aquí inclusive mezclé las dos palabras, pero una cosa es ventas, otra cosa es ingresos. Y más cuando nosotros pagamos impuestos, tenemos un IVA, en teoría, lo que vendemos, ahí hay una partecita que le pertenece al Estado. Y esa partecita hay que sacarla, si no nos vamos a meter en serios problemas, les puedo asegurar. Esa partecita hay que sacarla. Entonces, de mis ventas hay una parte que no me pertenece, que le pertenece al Estado, y uno la saca, ¿sí? Y lo que queda de ahí, eso sí son mis ingresos, eso sí es mío. Y con eso espero poder cubrir mis costos, mis gastos y que me quede alguito. Entonces, aquí me refiero a los ingresos. Sigamos, si quieres, terminémosla allí. ¿Otra? Perfecto, dejémosla ahí. Para mí hay estos 5 elementos que son como la estructura básica de un estado de resultados. Claramente esto se detalla mucho más, pero lo primero mis ingresos, luego mis costos. En general vienen mis egresos, le tengo que restar todos mis egresos. Yo diferencio los egresos en 2 tipos de egresos, lo que conocemos como los costos y los gastos. Los costos suelen ser esos egresos variables, por lo regular la materia prima, algunos costos de producción como por ejemplo en algunas ocasiones la nómina relacionada con la cocina, con la producción, ¿sí? Esos son mis costos que por lo regular son variables, que dependen de lo que venda. Creo que el mejor ejemplo y como por lo regular encuentra uno la información financiera en este sector de restaurantes, los costos se refieren por lo regular a la materia prima. Yo sé que uno puede hablar con un contador y el tema de la contabilidad tiene diferentes perspectivas. El contador le puede decir, no, eso no es únicamente los costos, hay esto otro también válido. Sin embargo, cuando uno mira la literatura, cuando uno mira estudios, les mencioné el tema de la barra, más adelante les voy a mostrar información de referencia de la barra. Por lo regular, en los restaurantes los costos, en este caso los costos variables, son asumidos como los insumos, la materia prima. Si yo vendo hamburguesas, el pan, la carne, el queso, la lechuga, las salsas, todo lo que le echo a la hamburguesa, inclusive si hago domicilios, los empaques, todo esto son mis costos, que depende de la cantidad de hamburguesas que yo venda o que yo tenga que preparar. Luego, cuando restamos de los ingresos los costos, tenemos un indicador clave que se llama margen bruto, ¿sí? Mire que margen de alguna manera se refiere a lo que nos queda. En este caso se llama margen bruto, que es los ingresos menos los costos. Eso que escuchamos nosotros, no es que la comida deja el doble, no es que yo compré 50.000 pesos en insumos y los vendí a 100.000. ¿Sí? Esos son sus costos y aparentemente esa mitad del 50% no es su utilidad final, es su margen bruto. ¿Por qué? Porque es que después hay que pagar la nómina, el arriendo, hay otros gasticos que hay que pagar, ¿sí? Y eso no hay que dejarlo de ver. Entonces suena muy interesante, no, la comida deja el doble, eso suena súper interesante, pero se estrella uno cuando se da cuenta que no deja el doble, ¿sí? Porque es que de pronto sí, la materia prima me costó el 50%, la mitad, invertí 50 y me gané 100, pero hay otras cosas que hay que pagar. Esos son los gastos, que en los gastos tenemos algunos gastos que tienen también alguna condición variable, por ejemplo, los meseros. Uno tiene un equipo básico de meseros, pero de repente o dependiendo de la temporada o el día en la semana, por ejemplo los fines de semana, que los volúmenes de venta en algunos de estos negocios es mucho mayor, entonces uno contrata otros meseros, no los tiene tiempo completo, no los contrata por la jornada, por turno, ¿sí? Yo, por ejemplo, en semana, un lunes, martes, yo podía tener al mediodía 2 meseros, en la noche 4 o 5 meseros,
Pero un fin de semana, un viernes o sábado, yo tenía que tener 15, 14, 15, 16 meseros, ¿sí? Un viernes, un sábado, ese era mi equipo de meseros. ¿Yo qué tenía? Tenía un equipo de 4 meseros base y el resto por turnos. Sin embargo, es parte de la nómina de esto y es un gasto. ¿Cuáles son los gastos más comunes? Y se los voy a decir como en orden casi que de mayor a menor. El arriendo suele ser de lo más costoso dentro de los gastos, es uno de los gastos más grandes. La nómina compite ahí con el arriendo, a veces es más alta la nómina, pero es otro de los gastos bastante altos. Los servicios, el contador, los servicios de comunicación, que internet, todo esto, la publicidad, los gastos financieros cuando hacemos un crédito con un banco y tenemos que pagar una cuota. Estos son algunos de los gastos de mantenimiento, los gastos de transporte, los gastos de cafetería, los gastos de papelería. Estos son los gastos más comunes que suelen ser fijos en su mayoría. El arriendo, eso sí, ni la más mínima duda, eso es fijo. A uno le vale 10 millones de pesos el local y ni en la pandemia, en algunos arrendatarios lo hicieron, pero muchos no. En la pandemia, mire, estamos en la pandemia, pasamos de vender 100 millones a vender 10 millones. ¿Qué hacemos con el arriendo? No, pues el contrato dice que vale 10 millones, eso vale el contrato. Y ahí no hay nada que hacer. Usted no le puede decir al dueño del local, este mes vendí menos, venga, le pago menos. No, creo que ya le llega por ahí luego una citación o le llega algo, le llega una nota donde dice, ojo que usted está atrasado o pilas allí. Entonces, los gastos tienen una característica, es que suelen ser fijos, ¿sí? Y allí sí, después de restar los gastos, ahí hablamos de un margen neto, eso sí es lo que me queda, ¿sí? Que muchas veces tenemos que utilizar eso para hacer inversiones o para pagar una deuda pero la idea es que de ese margen neto también me quede algo a mí, ¿sí? Conozco empresarios que se meten en la nómina, me parece supremamente sano y de alguna manera garantizan que ya tengan su pago, pero también uno espera que algo le quede, porque eso que me va a quedar entonces uno lo reparte, uno dice, vea, yo con esto que me va a quedar voy a invertir en esta máquina, voy a invertir en esta ampliación o voy a empezar a provisionar para montar una nueva sede, o voy a empezar a ahorrar para imprevistos, o la mitad la vamos a provisionar, la vamos a invertir y la otra mitad la vamos a repartir entre los socios, o me la voy a quedar, yo la necesito. Ya uno verá cómo reparte ese margen neto, pero lo importante es que le quede algo para ver uno cómo lo reparte, porque duro cuando no queda nada de esto. Bueno, sigamos. Hay un esquema que, sí, por favor, otra más, otra y otra. Hay un esquema, ahí no sé si alcanzan a ver todos los porcentajes, sino yo se los voy a leer. Yo no puedo decir que este es el esquema ideal, porque aquí no hay un ideal. Lo ideal es que a uno le quede algo, eso es lo ideal, que a uno le quede algo, ¿sí? Pero este es un esquema, por decir algo un parámetro muy tradicional de un negocio gastronómico, y no solamente de negocios gastronómicos, de otro tipo de negocios. Nos sirve como punto de partida, donde, y miren que aquí nos metemos ya un poco, cuando hablaba ahorita de tener las cifras claras, de tener esa radiografía, no es solamente tener el estado de resultados. Ya tengo el estado de resultados, le da uno las gracias al contador o al que le ayudó a hacer el estado de resultados. No, ahorita hay que sentarse a analizarlo, porque sobre la base de lo que usted analice, usted va a tomar determinaciones para el próximo año. Entonces, un tema clave es analizarlo. Para meternos un poco en el análisis de ese estado de resultados, primero hay que tener en cuenta que los ingresos juegan el papel del 100% y que sobre los ingresos es que comparamos los otros rubros. Los costos vienen siendo ese rubro de los costos divididos sobre el total de los ingresos. Por lo regular, y en una empresa, en un restaurante con unas finanzas sanas, los costos pueden estar alrededor del 40%, alrededor del 40%. Van a darse cuenta ustedes que, por ejemplo, la barra dice que los costos en los negocios gastronómicos pueden estar alrededor del 30 al 35%. Digamos que aquí vamos a darnos cuenta que hay cualquier cantidad de ecuaciones.
Lo importante es que la ecuación que yo me planteé me deje un margen al final. Eso es lo importante, ¿sí? Y ya vamos a ver varios modelos. En este caso, el cálculo de los costos es la cantidad de mis costos, la plata que me costó todo eso sobre mis ingresos. Y 40% podríamos decir que es un porcentaje sano, razonable. Eso significa que nos deja un margen del 60%, un margen bruto, ¿sí? Pero vuelvo y digo, margen bruto, porque de ahí hay que sacar los gastos, el arriendo, la nómina, Los gastos suelen estar o pueden estar alrededor del 35%. Les voy a dar algunos detalles. Por ejemplo, la nómina debe estar entre un 10, un 15%. El arriendo, un 7, 8, 10, hasta 12%. ¿Sí? Miren que ya vamos sumando. 15 más 10, 25. ¿Sí? Los servicios suelen estar o pueden estar arriba un 2, 3, hasta el 5% pueden llegar a costar los servicios, dependiendo de donde uno esté ubicado, ¿sí? Una cosa son los servicios en el barrio obrero, donde conozco negocios y restaurantes muy buenos. Otra cosa son los servicios, el arriendo y esos gastos en Granada, donde también hay restaurantes excelentes, pero con obviamente un esquema y una estructura de gastos completamente diferentes. Por eso yo insisto, esto no es el ideal, esto es un parámetro. Esto es un parámetro. Uno tiene que definir el parámetro de mi negocio. Uno es el que tiene que decir, porque uno tiene que decir cuánto me quiero ganar. Entonces uno define la ecuación que uno quiera. Conozco negocios, por ejemplo, he visto cifras muy generales, pero he visto cifras de Crepes and Waffles. Todos conocemos Crepes and Waffles. Y en cifras que he conocido, la rentabilidad o el margen neto de estos negocios es de un solo dígito. Inclusive una vez vi cifras donde era alrededor del 4, 5%. Y uno dice, uy, pero tan bajito. Mire que tiene mucho sentido, porque Crepes and Waffles es un negocio que maneja una calidad muy buena, unos gastos, sus locales y todo son locales grandes. Las porciones son muy buenas porciones y los precios son muy competitivos, son un ticket muy promedio, ¿sí? Deja un margen y suena coherente que el margen sea alrededor del 5%, hasta menos, pero ¿qué sucede? El volumen de ventas de este negocio es tremendo. Yo no sé cuántos puntos tienen ahorita, como 120, yo no sé cuántos tienen ahora. Uno va a Bogotá, aquí en Cali también pasa, pero en Bogotá es impresionante. Crepes donde usted vaya al mediodía, eso hay filas. Hay filas y a veces hay un crepes aquí y a 2 cuadras hay un crepes y uno dice, no, vámonos para el otro, hay fila. Entonces, el volumen que manejan es tan alto que ese 5% de 5.000 millones, eso pues a mí me serviría. Entonces, digamos que por eso digo, la ecuación la plantea uno, ¿sí? Con ese margen bruto del 60% menos ese 35% en gastos, y miren que ahorita volvemos a los gastos, ahí les fui detallando algunos de los gastos más importantes y cómo me van sumando. Se me olvidó mencionar la publicidad, se me olvidó mencionar otros gastos que son claves ahí. Digamos que esos gastos estén alrededor del 35%, eso me estaría dejando un margen neto de 25%. No hay que olvidar, ¿sí?, que a esto hay que quitarle luego los compromisos que tenemos con los impuestos. Y muchas veces, muchas gracias, muchas veces la ecuación de los impuestos, digamos como tenemos diferentes impuestos y todos funcionan de manera diferente, en promedio uno termina pagando en impuestos por ahí un 8, 10, hasta un 12% en ocasiones. O sea que ese 25, quitémosle 12, nos están quedando 13%. Una rentabilidad muy aceptable, que les cuento, yo no la he visto en muchos negocios. Cuando a mí me dicen, no, es que mi negocio me deja un 30%, yo digo, venga, enséñeme cómo. Porque yo por lo regular he visto rentabilidades alrededor del 10, 12%. Pueden haber más altas y las he visto, pero no es lo común. O sea que también aquí vuelvo y digo, uno tiene que tener las cifras claras, saber cómo está funcionando mi negocio, con quién me puedo comparar. ¿Por qué? Porque digamos que de esto depende obviamente. Bueno, en el tema de ingresos, y metámonos en cada uno de estos elementos rápidamente. En el tema de ingresos hay que tener en cuenta en su análisis algo que conocemos como la estacionalidad de las ventas.
¿sí? Y miren que esto me ha llamado la atención porque esta es una curva del 2022 de un negocio. Aquí no puse el nombre ni puse cifras para no revelar su identidad, pero esto es real, esto es de un negocio real, ¿sí? De aquí de Cali, que inclusive actualmente tiene ya dos sedes en la ciudad de Cali. No les voy a decir quién ni nada porque después me van a decir, ¿usted por qué anda contando cifras mías? Yo no. Pero miren, esta es la curva de este negocio en el 2022, el año pasado, donde hay algo bien interesante. Creo que un error para uno analizar las ventas es comparar las ventas de enero con las de febrero, o al revés, comparar las de febrero con las de enero, comparar las de marzo con las de febrero. Eso es un error, porque cada mes se comporta de manera diferente y eso le llamamos la estacionalidad. Y muchas veces uno se alegra porque llegó julio y agosto y vendimos más. No, es que este mes no fue mejor. No, es que son meses donde el pico de la venta en los restaurantes se sube. Y esto está muy determinado por el comportamiento. Perfecto. ¿Adelanta? Sí, perfecto. Vale, muchas gracias. Y esto está muy determinado por el comportamiento del mercado, por las costumbres de la gente. ¿Yo qué me di cuenta? Yo me di cuenta cuando monté mi negocio en el 2003 que en ese momento la gente cuando iba a un restaurante iba detrás de la comida. Y no voy a decir que ahorita en el 2023, 20 años después, no. Pero en ese momento, y a mí me gustaba mucho preguntarle a los clientes y encuestar, iban detrás de la comida, sobre la cocina fusión, la comida gourmet, se pone de moda, iban detrás de la comida. Sin embargo, cuando yo fui preguntando cada 5 años, me daba cuenta que esto iba cambiando. En los últimos años de mi negocio, yo me di cuenta que la gente también iba por la comida, pero iban por otras cosas más. Iban a divertirse, a celebrar, a compartir, a encontrarse con gente, a vivir una experiencia, a romper la monotonía. ¿Sí? Inclusive me pasó algo bien en particular. Nosotros cerramos el negocio, la sede propia, después de la pandemia, y el país nos hizo una nota, un video muy bonito, muy conmovedor, a otro negocio y a nosotros, pues, sobre esta situación. Y después de que se colgó el video, las reacciones en las redes sociales, la gente empezó a comentar del negocio, que pesar, De 100 comentarios, y tuvimos mucho más, pero por lo menos para tener como una estadística de 100 comentarios, por ahí el 5% hacían referencia a la comida. Uy, la comida deliciosa, los platos el plátano, Pero el 95% hacían referencia a experiencias, a momentos. Uy, ahí fue mi último cumpleaños. Uy, ahí fue la despedida de mi amigo. Uy, ahí fue que me declaré a mi esposa actual. La gente lo que recordaba eran momentos, experiencias. Yo que me di cuenta que la gente no iba solo a comer a los restaurantes, era a pasarla bien, a compartir con otros. Entonces miren que esto lo menciono porque determina mucho el comportamiento de las ventas. Por lo regular, las ventas están asociadas en los restaurantes o los picos a fechas especiales. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver el mes de mayo, es un mes donde hay uno de los primeros picos en el año, ¿sí? Entonces, ¿por qué? El Día de la Madre. Inclusive creo que el año pasado se celebró como 2 fines de semana el Día de la Madre y eso fue un pico tremendo para los restaurantes, lo tengo presente. Digamos que diciembre también es un momento importante. Hay otro factor muy relacionado con el comportamiento de las ventas en los restaurantes y actualmente, y lo mencionaba ahorita el doctor Bravo, el tema del turismo, ¿sí? Enero era un mes muy normal. De repente cuando en Cali empieza a estallar el tema del turismo, Cali se empieza a llenar de turistas y enero se llena de turistas, para nosotros muchas veces las ventas récords las hacíamos el 1 de enero. Y eso era lleno de turistas, lleno de gente de afuera, lleno de visitantes, ¿sí? Entonces hay otro elemento que está muy asociado a esto y tiene que ver con el tema del turismo. Bueno, estos elementos, el turismo, las celebraciones especiales, las fechas especiales, las vacaciones, son elementos que influyen y determinan el comportamiento de las ventas en estos negocios y hay que tenerlo en cuenta. Este es otro negocio y miren que las curvas, obviamente hay diferencias, pero los picos están marcados casi siempre en los mismos meses, en el mes de mayo, ¿sí? En las vacaciones, en el mes de diciembre y en el mes de enero. Son como los picos más importantes.
Meses fatales. Febrero, yo siempre digo que lo único bueno que pasa en febrero es que yo cumplo años. De resto, eso para los negocios es durísimo, febrero es durísimo. Noviembre, noviembre es duro para los restaurantes. Y miren que aquí también hay que entender qué tipo de restaurantes. Para un restaurante que vende correntazo, de lo cual soy un gran consumidor de los correntazos en nuestra ciudad, de pronto la curva no es tan marcada allí, pero alguien que está más enfocado a vender experiencias, a propiciar otro tipo de experiencias, seguramente estas curvas se van a identificar mucho con estas curvas. Este es otro negocio. También esta es información real. Como ustedes pueden ver, miren las curvas tan interesantes. Las que están arriba son las curvas de 2019, 2021 y 2022. Ese 2020 como que uno lo quisiera borrar, ¿no? A veces. Y miren, ahí está la curva, yo dejé la curva del 2020. Se notó la pandemia entre marzo y abril, ¿no? Como en abril las ventas prácticamente cero. Después cuando arranca la pandemia para este negocio, pero para muchos negocios esta fue la curva. Pero miren las otras curvas, inclusive la del 2022 y la del 2023 seguramente también se va a parecer bastante. Miren las otras curvas cómo tienen un comportamiento similar. ¿Cómo analiza uno los ingresos? Uno no compara febrero con enero, no, uno compara enero 2023 con enero 2022. Febrero 2023 con febrero 2022. Y ahí uno se da cuenta que tanto creció mi negocio, que ese es el indicador clave. ¿Estoy creciendo o no estoy creciendo? Hace poco le escuchaba hablar a un experto sobre temas empresariales, decir que ojo cuando su negocio deja de crecer, ojo cuando su negocio se estanca, ojo cuando su negocio empieza a decrecer. Allí es donde hay que hacer algo, innovar, tomar alguna medida, tener algún tipo de estrategia que me permita volver a elevar la curva. Y no significa crecer 20, 30%, inclusive para el Ministerio de Comercio un crecimiento en las ventas del 10%, a eso le llaman crecimiento extraordinario. Es un crecimiento importante, pero por lo menos un 1, 2, 3, 4, 5%, pero ver que no me estoy estancando. Y ese es el indicador clave. Y ese es al que uno tiene que ponerse metas y ese es al que hay que hacerle seguimiento, ¿sí? No es solamente cuánto vendí y me comparo con el mes anterior, no, cuánto vendí con respecto al año pasado y crecí o no crecí. Esa es la pregunta clave para el análisis. El crecimiento de las ventas, abajo está la ecuación, es una ecuación muy sencilla. Tomo las ventas del año actual, de 2023, digamos enero, las ventas de enero 2023, le resto las ventas de enero 2022 y divido eso sobre las ventas de enero de 2022 y eso lo multiplico por 100 y eso me muestra si crecí un menos 3%, es decir, decrecí, o 0%, se me estancaron las ventas, o un 1% o un 2%, ¿sí? Hay que tener en cuenta que a veces hacemos incremento en los precios, ese incremento en los precios, ¡pam!, de repente nos muestra un incremento en las ventas, pero fue por los precios, no fue por volumen, y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que analizarlo. No podemos únicamente crecer a punta de aumentar los precios, hay que crecer en términos también de volumen, y esos son los retos que tenemos que ponernos. Qué bueno que uno pueda decir, vea, en enero de 2022 o de 2023 me entraron, no sé, 5.000 personas al restaurante, yo necesito que en el próximo año, en enero del próximo año, entren 5.500. Qué bueno uno poder tener también las metas en ese tipo de datos y poder hacerle seguimiento a esto, porque es que eso es que depende que mis ventas también crezcan. Entonces, esta es la ecuación del crecimiento y ese es el indicador clave, hacerle seguimiento ahí. Los costos. Yo les decía que me gusta, sigo a la revista La Barra. Inclusive estoy suscrito a esta revista, súper recomendada, y quienes no estén suscritos en internet, pues van a la página y ahí van a encontrar una fuente de documentación tremenda. Hay artículos, además muchos son artículos muy cortos, muy ágiles, pero súper potentes. Hay un artículo que precisamente se llama ¿Cómo controlar los costos en su restaurante? Creo que mejor título no puede tener, y nos dice algo: los costos de venta, y así lo definen, es el valor de la materia prima necesaria para la elaboración de los platos. Y según La Barra, en promedio,
se ubican entre un 30 a 35%. Miren que aquí hay un parámetro. Si usted de repente hace este estado de resultados en su negocio y se da cuenta que los costos están alrededor del 50, 55, 60, yo digo, ya hay una alerta. Y no es que esté mal, si al final la ecuación le está dejando margen, bueno, esa es la ecuación suya, pero si no le está dejando margen y está teniendo pérdidas, ahí ya usted se puede estar dando cuenta por dónde es. Puede ser los costos, puede ser que tengo de pronto mal definido mi precio, un elemento fundamental, ¿sí? Porque puse el precio por lo que está vendiendo la competencia y le bajé un poquito, ¿sí? O saqué una cantidad de promociones, pero no me di cuenta del impacto que tuvo. Cuando uno saca una promoción, inmediatamente el costo se dispara, lo cual no es que esté mal. Para posicionarnos y todo, muchas veces este tipo de promociones son necesarias, pero hay que ser consciente de cómo me va a impactar financieramente. Entonces, dice la barra que los costos deben estar entre un 30 y 35%, la materia prima. Miren, ahí tienen un indicador tremendo para uno hacerle seguimiento. Y vuelvo y digo, es donde uno tiene maniobra para uno sacarle margen al negocio, porque los gastos, esos sí son lo que son. Pero los costos es donde usted puede sacarle margen al negocio. ¿Qué puede hacer uno? Uno puede mejorar la condición del precio, puede ser una. Uno puede revisar las recetas y tal. Peligroso, pero puede ser otra. Uno puede desarrollar proveedores, dedicarse a desarrollar proveedores, a visitar nuevos proveedores, a comprar en otros volúmenes, a replantear la estrategia de almacenamiento para poder comprar en mayor volumen y así de pronto comprar un poco más barato y impactar mis costos. Es decir, hay una cantidad de acciones que uno puede tener y llevar a cabo para precisamente controlar y disminuir los costos. Y tiene que volvérsele una meta. Y esa meta tiene que volvérsele acciones concretas. Es que mis costos están en un 55 y yo veo que otros negocios similares que la literatura dice que pueden estar alrededor del 35. Hombre, bajémoslos de 55 por lo menos a 50 este año. Y el próximo año de 50 a 45. Y bueno, así me quiero quedar porque me funciona la ecuación de esa manera. Perfecto. Yo decidí tener mis costos alrededor entre el 45 y el 47%. Yo manejaba, parte de mi concepto era un ticket promedio medio, precisamente. Mis precios no eran ni bajitos ni muy altos, eran promedio dentro del mercado. La mayor parte de mi público eran estratos 3 y 4. Eran casi el 90% de mis clientes eran estratos 3 y 4, donde uno sabe que ahí hay una capacidad de pago, que por mucho que usted vaya a celebrar, usted hace cuentas, ¿sí? Y cuánto me va a costar por persona el platico y tal. Les puedo decir, digamos, alrededor de 25.000 pesos era el ticket promedio en mi restaurante. Eso no es ni muy alto, ni tampoco es bajito. Pero con ese precio, y mis platos eran grandes, mis costos estaban alrededor del 45, 47%. Yo dije, esta es mi política de costos, así me está funcionando, manejaba un volumen importante y al final me estaba dejando un margen neto para mí, digamos, aceptable. Entonces, así lo definimos como política y así fue como política. Cuando empezamos a franquiciar y le hacíamos la capacitación a los franquiciados, le decíamos, y cuando le mostramos el modelo financiero, le decíamos los costos tienen que estar alrededor de un 45%. Inclusive a uno de mis franquiciados le pareció alto. Y cuando en algún momento hice seguimiento a las cifras de ese franquiciado, me di cuenta que los costos se le habían bajado como a un 38%. Y yo, wow, ¿qué sucedió? Puede haber sido de celebrar eso, ¿no? Porque, uy, qué bueno, que los costos tan bajitos, qué bueno. Pero yo me di cuenta, yo sabía que detrás de esa decisión que había tomado de tener unos costos de 45, había una política de costos. Yo le puse más bien la lupa a eso. ¿Qué estaba pasando? Estaban comprando otro tipo de carne más barata, ¿sí? Estaban comprando otro tipo de insumos más baratos. Le habían bajado a las porciones. Se dispararon las quejas por internet. Uy, en esta sede la porción es más pequeña, la carne sabe diferente. Y nos dimos cuenta que sí, pues muy loable que haya bajado los costos a 37%, pero no era la política ni el esquema del negocio, y lo que estaba pasando es que más bien se le estaba convirtiendo eso en un problema. Entonces, la nómina variable, que es esa nómina de meseros y algunos cocineros que tenemos por turnos, mire que dice esto, que tiene que estar alrededor del 30
o hasta el 50% de la nómina total. Bueno, los gastos, y aquí no me voy a detener porque ya lo estuvimos hablando ahorita, la fórmula de los gastos es parecida a la de los costos, los gastos totales sobre los ingresos por 100%. Decíamos ahorita que los gastos en general deben estar en un negocio alrededor de un 35-45%, ¿sí? Y miren aquí diferentes esquemas, diferentes ecuaciones. No es que esta es la de las comidas rápidas, esta es la de comidas gourmet, no. Son ejemplos, no es que son modelos ni parámetros de así tiene que funcionar un negocio de comidas rápidas, así simplemente cogí de algunos negocios que conozco esto como ejemplos, donde por ejemplo en el tema he conocido negocios de comidas rápidas que tienen unos costos alrededor del 35%. En las hamburguesas, por ejemplo, esta es una ecuación muy común. Les deja un margen neto de 65 para unos gastos de 40%. ¿Sí? Si se trata de un negocio que está en un local, que tiene que pagar un arriendo, inclusive si está en un centro comercial, esos gastos pueden ser mucho mayores. Pero si es un food truck, estos gastos se pueden bajar a un 25%, ¿sí? A veces hasta menos, y puede dejar un poco más el negocio. Este nos dejaría una rentabilidad del 25%. Un negocio de comidas gourmet, vuelvo y digo, no es que sean las ecuaciones de estos modelos, simplemente son ejemplos, donde los costos 40%, un poco más elevados, otro tipo de insumos, otro tipo de productos. Los gastos, 50%, que pagamos, tenemos un local, pagamos un arriendo alto, estamos ubicados en Granada, etcétera, etcétera. Y al final nos deja un margen neto de 5%. Uno diría bajito parece, pero es que si sus precios son buenos o si su volumen de ventas es bueno, ese 5% puede ser muy representativo, como lo hablábamos ahorita en el caso de crepes. Y en el caso de comidas típicas, este es un modelo típico que me he encontrado, no es el único modelo para estos negocios, pero donde los costos están alrededor del 45%, este es un modelo muy parecido al modelo que teníamos en nuestro negocio, los gastos alrededor del 45% y al final el margen neto del 10%. Uno define la ecuación, pero defina su ecuación, tiene que definirla porque ahí están las metas de su negocio. Bueno, aquí algunos ejemplos de negocios, esta es información real, simplemente para que vean por acá donde están el total de los ingresos, el porcentaje de costos que es de 45%, los gastos de 37%. Segunda clave, proyecciones. Ahora sí, partiendo de este análisis, miremos qué puede pasar en el 2024, qué espero del 2024. ¿Qué es importante tener en cuenta para hacer las proyecciones? Primero, ¿qué está pasando con la economía? ¿Cómo va la inflación? ¿Cómo va el IPC? ¿Cuánto se estima para el 2024? Porque esto seguramente va a impactar el precio de muchos de mis insumos, es decir, mis costos. Entonces me va a tocar revisar qué voy a hacer con mi precio. Esto seguramente va a impactar el salario mínimo y la discusión está precisamente caliente sobre cuánto va a aumentar el salario mínimo, de pronto más del 10%, lo cual es pues para los trabajadores un elemento clave, pero para los que somos empresarios un golpe durísimo también, hay que tener en cuenta, porque mis costos y mis gastos también van a crecer. Entonces hay que darse cuenta qué está pasando, y esto no tiene que tener usted un experto financiero ahí al lado, no, métase a internet, dele IPC Colombia 2024 y ahí le va a decir Banco de la República, bueno, hay una cantidad de fuentes que para usted pueden ser confiables y que usted ya tiene un dato de cómo va a crecer los precios para el próximo año. La estacionalidad de las ventas, yo debo planear entonces las ventas de 2024 teniendo en cuenta esa curva. No es que en enero va a vender tanto, en febrero voy a vender más, no, se estrella uno luego en febrero porque vuelvo y digo, febrero por lo general es duro, entonces en enero arranca muy bien y uno dice en febrero voy a vender más porque es el segundo mes y de repente para abajo. No, es que no depende de eso, depende de factores externos. Las tendencias de crecimiento en las ventas, cómo viene creciendo usted, ¿sí? Porque si usted viene creciendo de una manera, digamos, pequeña pero aceptable, 1 o 2%, y el próximo año espera hacer lo mismo, la misma publicidad o algo, pues seguramente usted va a manejar esa tendencia. Pero usted no puede decir que haciendo lo mismo, no, yo el próximo año va la madre que va a crecer un 50%, eso es un resto.
¿Y cómo va a hacer eso? O sea, tiene que argumentar y tiene que tener estrategias y acciones concretas para decir, voy a crecer de esa manera. Entonces, ¿cuál es la tendencia de sus ventas? ¿Cuáles son las estrategias de la empresa? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mis ventas? ¿Qué voy a hacer con mis costos? Para yo darme cuenta, entonces, cómo proyecto el crecimiento, cómo proyecto mi porcentaje de costos, cómo proyecto esa participación de los gastos. La inflación proyectada aplicada a los gastos, los porcentajes promedio de costos son elementos a tener en cuenta para uno proyectar el siguiente año. Abajo, no sé si lo alcanzan a leer, tengo una frase de Cornelio Fischer que dice: planificar sin actuar es inútil, pero actuar sin planificar es fatal, ¿sí? Y vuelvo y les digo, la planeación es para tomar decisiones, para darme cuenta si voy por el camino que espero o no. Hay que establecer metas, que la proyección te sirva para establecer metas, para retarte, no simplemente para tener ese en un cuadro de Excel ahí guardado y volverlo a revisar después de un año. No, que uno se ponga metas en crecimiento de ventas, que uno se ponga metas en platos vendidos, en número de comensales, que uno se ponga metas en precios promedios o ticket promedio, que uno se ponga metas en porcentaje de costos, eso le llamo yo la política de costos, que uno se ponga metas en los gastos, que uno se ponga metas en el margen. Este año me gané un 10%, el próximo año me quiero ganar un 12%, y que uno persiga eso. Bueno, este ya es un ejercicio basado en el anterior, pero proyectado. Y si se pueden dar cuenta, aquí tengo los dos. Este es el actual, 2023, como definitivamente me puse la meta de bajar de 45 a 43% los costos, como me puse la meta de bajar de 37 a 35% los gastos. Y miren que en esta planeación, en esta proyección, dije, no, los ingresos van a mantener la tendencia, inclusive me bajaron los ingresos, los bajos los ingresos en el 2024. Sin embargo, con los dos cambios que hice en los costos y en los gastos, el margen es mayor, la ganancia es mayor. Entonces vuelvo y les digo, aquí no es solamente vender y vender y vender, es controlar esto, es darme cuenta qué me quiero ganar y qué espero yo el próximo año. Bueno, 3, y aquí voy acelerando, vamos, el tercer punto les decía, diseñar estrategias, es decir, esas metas que me puse de crecimiento, de costos, tiene que tener detrás unas estrategias y unas acciones concretas, porque si no, pues ¿quién va a hacer eso? Eso no es de milagros aquí. Miren, aquí, y no me detengo en estas, más bien en la próxima que tengo unos ejemplos, estas son algunos de los tipos de estrategias que hay en una empresa. Miren todo lo que se puede hacer y todo lo que debe hacer un gerente. Yo siempre le digo a los emprendedores de este sector, y es que uno de los grandes retos no es dejarse de sentir emprendedor. Yo soy emprendedor, yo trabajo hoy con una universidad y soy muy emprendedor allí. Yo soy emprendedor independiente y he tenido negocios. Uno no va a dejar de ser emprendedor. Esa es una manera de vivir, una manera de ser. Pero lo que sí hay que lograr es volverse empresario, volverse un gerente. Las empresas hay que gerenciarlas. Yo vuelvo e insisto, veo a los dueños de restaurantes muy concentrados en el producto, muy metidos a la cocina, y claramente es fundamental. Pero ¿qué pasa con todo el negocio? Hay que gerenciarlo, y me parece que es uno de los grandes retos. Miren todo lo que puede hacer un gerente, a todo lo que se puede dedicar un gerente y su equipo de trabajo. Pero les voy a poner algunos ejemplos en concreto de estrategias. Uno puede definir estrategias de innovación. Vamos a innovar en el producto, vamos a innovar en el proceso de servicio, vamos a innovar en los procesos de talento humano. Uno puede especializarse, estrategias de especialización, análisis de productos, estrategias de precios, mejora en la atención del cliente, estrategias de ampliación, etcétera, etcétera. Es decir, toda la cantidad de estrategias y lista de estrategias que usted puede tener. No es que las tenga que tener todas, no, tenga 3 o 4, pero tenga algunas y las tenga claras y las esté trabajando alrededor de estas. En el tema de marketing digital, que suele ser una estrategia muy importante para el tema de las ventas y hoy cada vez más utilizada, decimos que ya todo lo hacemos y ni siquiera por el computador, a través del teléfono, hay que tener estrategias. Pero miren algo importante, y aquí me adelanto al último tema, que es el tema del control. No basta entonces con tener las estrategias. Creo que una primera conclusión, hay que tener proyecciones y metas. A eso hay que ponerle paticas, pero eso hay que controlarlo.
y uno lo controla con indicadores. Estos son algunos de los indicadores que le permiten a usted controlar una estrategia de marketing. Uno contrata a un community manager, uno contrata a una agencia y la agencia le vende uno maravillas y le íbamos a hacer esto y uno no entendió ni la mitad y lo hacen y las ventas igualitas o hasta a veces se bajan. Y uno, ¿qué pasó? Estoy metiéndole 3, 5 millones de pesos a esta agencia en publicidad y no pasó nada. Creo que cuando uno se sienta con una agencia, con un community manager, uno le tiene que mostrar las metas. Y uno le tiene que decir, vea, es que yo quiero crecer un tanto por ciento de mis ingresos. Usted tiene que comprometerse con eso. ¿Usted cómo lo va a hacer? Y no es simplemente qué va a hacer y las acciones está y hágalo, no. ¿Cómo esas acciones van a impactar a esa meta que yo estoy esperando? Y hay manera de medir eso. Ojalá uno se sentara luego con ese community manager o con esa agencia a medir lo que pasó, de lo que hizo. Algunos indicadores, el número de visitas, cuánta gente te visitó en ese periodo en el que estuvo una campaña abierta, el porcentaje de recurrentes, cuánta gente repitió, cuánta gente volvió a tu negocio, el tiempo de permanencia, cuánto tiempo permanece la gente en tu página, en tu Facebook, en tu Instagram, o pasa rapidito y ni alcanza a leer, o si se detiene. Eso es importante para darte cuenta si lo que estás publicando es interesante o no. El interés de los visitantes, el retorno a la inversión, esto es fundamental. ¿Cuánto le metí a una campaña en Facebook y en Instagram? ¿Y cuántos clientes me trajo eso? ¿Y cuántas ventas nuevas me trajo eso? ¿Y cuánto entonces me costó esas ventas? Y ahí hay un referente clave porque eso me ayuda a mí a planear entonces mis estrategias de mercadeo. La conversión por canal, las impresiones, lo que llaman los expertos de marketing el engagement, el compromiso. ¿Cuánta gente de mi comunidad, de los que están en mis redes, me hizo like? ¿Cuánta gente me hizo un comentario? ¿Cuánta gente está comprometida con lo que vio o simplemente lo vio y ya? No, yo tengo que darme cuenta qué pasó con lo que publiqué, qué pasó con esa campaña, la viralidad, que tanta gente me compartió. Y esas estadísticas se las da a ustedes Instagram, Facebook, LinkedIn, cualquier campaña a usted le da estadísticas, conózcalas y dése cuenta si esa campaña funcionó o no, porque si funcionó, sigamos adelante y le sigo invirtiendo a esa campaña. Si no funcionó, pues hay que replantearlo. Cuarto, la organización de los procesos, organizar los procesos, organizar la empresa, ¿sí? Hay una herramienta fundamental y yo creo que ese es el punto de partida por organizar los procesos, que eso nos lo aportó Michael Porter, uno de los grandes autores en temas administrativos, que se llama el mapa de procesos. Nos ayuda a identificar cada proceso de la empresa, lo importante de cada rol, ¿sí?, que tienen mis colaboradores y el paso a paso para lograr lo que quiero lograr. Este es un mapa de procesos y les cuento, este es un mapa de procesos de un restaurante, ¿sí? Es real, así lo definió un restaurante. Primero, hay 3 tipos de procesos: los misionales, los que me ayudan a cumplir la misión, los de apoyo y los estratégicos. Ya les voy a contar ejemplos de esto. Pero todo este mapa de procesos parte de un cliente. Sin un cliente no hay procesos, no hay empresa, no hay nada. Y en este caso un cliente, y como lo decía ahorita, no solamente con ganas de comer o antojado de algo, sino un cliente con ganas de pasar un momento chévere, de compartir, de divertirse, romper la monotonía. Hay un cliente con una cantidad de expectativas. ¿Y yo qué hago para que ese cliente cumpla y satisfaga esas expectativas que tiene? Lo primero, los procesos misionales. Estos son comúnmente los más comunes procesos misionales en un restaurante. Para yo poder cumplir la misión y llevarle un plato a la comida y llevarle una buena experiencia a mi cliente, ¿yo qué tengo que hacer? Primero, abastecerme, tengo que comprar insumos. Entonces hay un proceso de compras, hay un proceso de abastecimiento, hay un proceso de almacenamiento, hay procesos relacionados con el manejo de los inventarios, alrededor de esto que es abastecerse, ¿sí? Si usted no tiene insumos y le llega un pedido, yo no sé si a usted les ha pasado, pero qué maluco es llegar a un restaurante y pedir un plato y le dicen a uno, no, se nos acabó la carne, se nos acabó la lechuga, no le puedo sacar ese plato. A uno, además, si uno ya va con el antojo, uno le duele eso en el alma y tener que cambiar de plato, o a veces uno ve la carta muy amplia y se demora uno un rato en escoger, y cuando escoge le dicen a uno, no, de eso no tenemos hoy, porque es que no me llegó el proveedor.
a mí qué me importa que no le llegó el proveedor, o sea, qué tenaz que no tenga este plato hoy, porque eso es lo que yo quería comer. Esa experiencia no fue muy buena y uno duda si volver. Y un amigo le pregunta a uno, ¿has ido a tal restaurante? Sí, yo he ido allá, pero mira, a veces pasa que no tienen lo del menú, no lo tienen. Mi amigo no va a ir. Y hasta ahí llegó, ¿sí? Entonces, el abastecimiento. Luego, hay otro proceso en los restaurantes que es la preproducción o el alistamiento, ¿sí? Muchas veces en nuestros restaurantes servimos algún producto con salsas. Entonces no es que la salsa la hace uno en el momentico del servicio, ¿no? Ya la tiene uno prelista, ya la tiene uno hecha, tiene algunos de los insumos porcionados, prelistos, preparados previamente. Es lo que llamamos la preproducción o el alistamiento. Luego la producción. ¿Qué es la producción? Me llega una comanda a la cocina, entonces el de la cocina, el jefe de cocina dice, hay que hacer esto, esto y esto y esto. Entonces la gente se pone a preparar el plato, a emplatarlo y a servirlo, y luego el servicio al cliente, que es lo que hace el mesero precisamente para llevar el plato y permitir que la persona lo deguste, lo disfrute, etc. Estos son los servicios misionales, lo que permiten que una persona con la expectativa de comer algo rico, de pasarla bien, al final diga, oh, la pasé súper bien. Sin embargo, no es lo único que pasa en una empresa. Para que pase eso, hay otros procesos que le llamamos los procesos de apoyo. Si no los alcanzan a ver ahí, yo se los leo. Un proceso de apoyo fundamental, mercadeo. Es decir, sin el diálogo con el cliente, sin hacer publicidad, sin contar el cuento, sin cacarear mi producto, la berraquera de mi negocio, pues ¿de dónde voy a sacar yo clientes? Entonces hay que mercadear, hay que hacer marketing digital, de repente hay que volantear, de repente hay que participar en medios masivos, es decir, todas las diferentes estrategias y canales para poder dar al conocer mi negocio y mi producto. Gestión del talento humano, uno de los dolores de cabeza tenaces en cualquier empresa y en los restaurantes. Hay negocios que los han quebrado pleitos con temas de personal y se han quebrado con esto, o tienen de repente un gastico por ahí alto alrededor de una demanda o algún tema de personal. El tema hay que gestionarlo, pero más allá de tener la expectativa o el cuidado con demandas o posibles pleitos laborales, les decía ahorita, el éxito de un negocio es enamorar a sus empleados, que su gente esté trabajando contenta, feliz, entusiasmada, motivada, conectada con la empresa. Y a eso hay que dedicarle tiempo, y a eso hay que trabajarlo, ¿sí? Y esa es la gestión del talento humano. La gestión administrativa y la gestión contable y financiera. Es decir, son elementos que sin eso la hamburguesa puede salir a la mesa, pero de pronto la empresa no está funcionando bien, está funcionando coja. Y hay otros procesos que son los estratégicos, la planeación y el direccionamiento, lo que hace la junta directiva, lo que hace el gerente, lo que hace el líder, lo que hace el dueño, el propietario. La planeación y el direccionamiento, decirle a su equipo, miren, el próximo año vamos a crecer, el próximo año nos vamos a expandir, vamos a montar una nueva sede, vamos a sacar unos nuevos productos. Todo lo que está planeando ese gerente para el crecimiento de la empresa. El seguimiento y la gestión, el control, ¿sí? Otro elemento fundamental que debe estar haciendo la junta directiva y el gerente, la innovación y el desarrollo. Pensando en cosas diferentes, pensando en cómo diferenciarse, en qué puedo sacar nuevo. Son algunos de los procesos que permiten que al final haya un cliente satisfecho. Y esto es toda la empresa. Hay más procesos. Y si usted da clic en cada uno de estos, se va a encontrar con otros procesos más pequeños, pero hay una cantidad de cosas que se hacen en una empresa. Ah, que yo soy solito en la empresa, pues le tocó hacer todo eso. Ah, que somos dos, les tocó repartirse todo eso. Entonces uno dedíquese a la parte misional y otro a la parte estratégica y de apoyo. Pero es decir, que haya alguien dedicado a estos procesos, ¿no? ¿Quién está haciendo mercadeo? No, es que no tenemos tiempo y nosotros no sabemos de eso. Pues mire, la empresa va coja. ¿Quién está llevando la contabilidad de finanzas? No, aquí ninguno es contador, aquí, pues la empresa va coja, ¿sí? Entonces, este es un mapa de procesos muy típico del sector gastronómico o de un restaurante. De aquí se deriva una herramienta que les cuento, para mí es fundamental. Cuando yo decidí franquiciar y mis franquiciados me pagaron la cuota inicial para vender la franquicia, apenas me pagaron, yo inmediatamente les entregué un documento, inclusive en ese momento en físico, ya ahorita es virtual, pero se los entregué, fuimos, consignamos, firmamos el contrato y yo ya tenía mi documento ahí guardadito y se los entregué, el manual de procesos de mi empresa.
Cuando le compran a usted una franquicia, entre otras cosas, a usted le están comprando dos cosas claves. Todo el goodwill que usted tiene, todo el reconocimiento que usted tiene, que tiene su marca en el mercado. Por eso le están pagando a usted por la franquicia, porque eso garantiza que esa persona que montó una franquicia no va a arrancar de cero. Pero además de eso, usted le están pagando por lo que se conoce como el know-how, el saber cómo, el conocimiento. Cómo es que ese negocio funciona para que funcione bien. Y eso se condensa en un manual de procesos. Y cuando yo franquicié, no hasta allí, no en que le entregué el documento y chao, nos vemos. No, 1 mes y medio dedicados a capacitar al empresario, al franquiciado y a su equipo de trabajo alrededor de este manual. ¿Cómo funciona la empresa? Ese manual es algo así como detallar cada uno de estos procesos, cómo funcionan, ¿sí? ¿Cómo se hace? ¿Cómo funciona? ¿Qué se hace desde el comienzo? ¿Qué se hace al final? ¿Quién se encarga de esto? ¿Qué condiciones? ¿Qué formatos? ¿Cómo vamos a hacerle seguimiento a estos procesos? Los formatos en un manual de procesos son fundamentales. No más hablemos del proceso de inventarios, de abastecimiento. Ahí hay una operación fundamental que es el llevar los inventarios. Eso se necesita un formato, usted necesita la información de alguna manera para poderla verificar, validar, controlar. La madurez de un negocio se nota en la organización de sus procesos. Yo creo que hay un momento en donde, para mí, la primera etapa de un negocio es vender, es dedicarse a vender y a que lo conozcan y a tener clientes. Pero cuando usted ya tiene sus clientes, cuando usted ya tiene una masa crítica, ya lo están frecuentando, lo que sigue es organizarse, organizar la casa. Y si usted decide expandirse y crecer, con mayor razón. Qué tristeza cuando uno monta otro negocio de la misma marca y dice, no, pero es que el de allá no es lo mismo que el de acá. Ni la receta, ni el servicio, nada, es completamente diferente. ¿Cómo logra usted estandarizar eso? Con un manual de procesos, capacitando a la gente, controlando que de alguna manera las cosas estén funcionando como el manual lo plantea. Y de allí se deriva otro elemento fundamental que es el manual de funciones. Qué bueno que uno cuando contrate a alguien, uno le pueda decir, aquí está su contrato y anexo a su contrato están sus funciones, ¿sí? Y no lo contrata y no hágale, hermano, que el de allá le dice a usted qué tiene que hacer y el de allá tiene una mirada diferente a la suya de lo que tiene que hacer. Y resulta que las cosas no funcionan bien, pero es que usted no metió la mano allí, usted no capacitó a la persona, usted no le dijo. Y además, ¿cómo le va a exigir luego? Uno, ¿cómo le exige a alguien si uno no le ha dicho que tiene que hacer las cosas de esta manera? ¿Y usted con qué cara luego le va a exigir? ¿Qué argumentos va a tener para eso? Bueno, y ya cerrando, el quinto paso tiene que ver con el control de la gestión. Cómo de alguna manera todo esto que hemos planeado, que hemos definido, lo controlamos. Y no es a la gente, no es controlar la gente, no es respirar en la nuca, nada que ver. Eso no es lo que hace un líder hoy. Esos son los líderes del siglo pasado. Pero hoy los líderes son líderes que tienen que motivar, tienen que hacer seguimiento y retroalimentación. Ese es el liderazgo de hoy. Y ese es el control de la gestión, es el control a los indicadores, es el control a las metas, es el control a las cifras, a los datos. Usted necesita cifras, datos, indicadores para poder controlar. Pero si no los ha definido y no los registra, ¿usted cómo va a controlar lo que está pasando en su negocio? El control de la gestión lo que busca es esa efectividad en el manejo de los recursos y en el cumplimiento de los objetivos que usted se ha planteado. Aquello que no se mide no se puede controlar y por consiguiente no se puede mejorar. Vuelvo y digo, el ejercicio de la planeación tiene que ver para mí con el mejoramiento, con que usted pueda tomar decisiones a tiempo y cambiar el rumbo de las cosas para mejorar, para crecer su negocio. En ese sentido, el control de la gestión está muy relacionado con la planeación. Mire, tiene que estar alineado con la visión que usted tiene de su negocio, dónde quiere ir, con la misión, qué es lo que usted quiere cumplir, con los objetivos que usted se planteó de su negocio, con las metas que se planteó para el 2024, con las acciones que usted definió, con los indicadores que usted dijo que iba a estar midiendo para darme cuenta si está funcionando lo que planeé y con unas fuentes de verificación. Esos indicadores tienen que estar en alguna parte, esa información tiene que estar en alguna parte, en un Excel, en un formato, en alguna parte tienen que estar los datos para yo poder darme cuenta cómo están mis indicadores y si estamos cumpliendo o no. Entonces, definitivamente
no hay un ejercicio de control si no hay una planeación, si no hay una planeación. Esto es lo que conocemos como el famoso ciclo PHBA en la parte administrativa: planear, hacer, verificar y actuar, ¿sí? Y existen hoy plataformas o sistemas, ERP, es un término que uno dice, no, eso no tiene que ver nada con nosotros, con los restaurantes, eso es con empresas grandísimas y de tecnología. ¿Qué es ERP? La planificación de los recursos empresariales. Y por lo regular son software que le permiten a usted administrar todos los procesos en la empresa, alinear todos los procesos. Y no nos vayamos muy lejos. Yo no le estoy haciendo publicidad a Soft Restaurant ni nada, pero conozco esta plataforma, pero hay muchas más. Hay muchas más. Y esto es como una especie de ERP para un restaurante. Hoy usted puede controlar inventarios, facturación, compras, personal, temas de recursos humanos a través de esta plataforma. Y la pongo como ejemplo. Vuelvo y digo, no me están pagando de Soft Restaurant para contar esto, pero sí sé que es una plataforma muy robusta y sé que hay otras que le facilitan a usted llevar un control de su negocio. Yo conozco restaurantes que en su celular, en tiempo real, en cualquier momento se pueden dar cuenta cómo va el margen, cómo van las compras, cómo va el desperdicio, cómo va el personal, cómo va todo en el celular. En cualquier momento, en la playa, en una hamaca, donde quiera que esté, usted puede darse cuenta de su negocio, cómo va. Una empresa es como un árbol. Hay una parte visible, los frutos, las ventas, y una parte oculta, las raíces. Para que el árbol dé fruta, será necesario que las raíces estén cuidadas. Si solo nos concentramos en los frutos y lo único que queremos es ver el producto y las ventas, pero descuidamos esos otros procesos e ignoramos los valores escondidos, la compañía no subsistirá a largo plazo, ¿sí? Es decir, hay que ser gerentes, hay que tener ese mapa de procesos metido en la cabeza y hay que estar controlando todo ese mapa de procesos. Como estamos en Cali, pues obviamente no podía dejar de citar la salsa, aunque pues Rubén Blades no es caleño, pero eso sí, creo que un hermano de él vive aquí en Cali por Miraflores, es vecino mío, y me lo encuentro cada rato, es igualito a Rubén Blades. Pero creo que Rubén Blades tiene una frase que para mí aplica plenamente a esto de lo que estamos hablando, y con esto voy cerrando. Amor y control. Creo que a un negocio como un restaurante hay que meterle pasión, hay que enamorarse de esto, hay que dedicarse, hay que volverse adicto a este negocio, hay que dedicarle todo el tiempo, hay que amarlo, hay que quererlo, pero hay que controlarlo. Este es el éxito en la familia, según la canción de Rubén Blades, pero también para mí creo que este es el éxito en los negocios: pasión y control. Y control no es respirarle la nuca a nadie, control es qué pasa con mi negocio, cuáles son las cifras de mi negocio. Bueno, con esto voy cerrando y dejo ahí simplemente para recorderis esas 5 claves. Tener una radiografía de mi negocio, saber qué está pasando con mi negocio, definir las proyecciones y metas para dónde voy el próximo año con mi negocio, diseñar y ejecutar estrategias, organizar los procesos, organizar la casa, organizar el negocio y controlar la gestión. Para mí estas son las 5 claves, seguramente hay más. Bueno, les dejo ahí mis datos. Como les decían ahí en un principio, además de dedicarme a la docencia, pues tuve 20 años de dedicación a este sector como empresario, pero también ya como consultor desde hace más de 10 años acompañando a empresas de este sector, completamente apasionado por la gastronomía. Soy el que cocina en la casa, eso lo tenemos clarísimo. Y bueno, no, a sus órdenes, ahí están todos mis datos y a sus órdenes alrededor de estos temas. Muchísimas gracias. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, señor Andrés Mauricio Perafán. Estos contenidos son muy importantes, estos conocimientos. Ustedes cada uno deben hacer su autoevaluación y vayan preparando muy brevemente unas preguntas, porque todas estas raíces que deben tener los establecimientos son los costos y la administración. Una persona de nuestro equipo va a tener un micrófono dispuesto para que alguno de ustedes le haga alguna pregunta de toda esta conferencia. Pues ustedes pueden ver qué pregunta, qué duda tienen respecto a sus establecimientos. Entonces ustedes levantan la mano para que nuestro equipo les pueda acercar un micrófono y de manera muy breve puedan formular esta pregunta. ¿Alguien? Gracias. Bueno, doctor Perafán, una felicitación por su
Excelente aporte. Gracias. Creo que ha sido muy valioso pues, identificar todas esas claves para mantener el negocio. Tengo una pregunta y una sugerencia. La pregunta es, ¿qué se le puede decir a las personas que ya tienen sus establecimientos acerca de la movilidad del personal? Porque eso también tiene un impacto económico. Un cocinero, un chef, es una persona que si nos deja en la mitad del camino puede implicar altísimos costos para el negocio. Bueno, y mi sugerencia es con respecto a la presentación, que deberías animarte a lanzar un libro, además porque eres un académico y creo que tienes todos los elementos y la experiencia para proponer un libro y hacer el lanzamiento. Creo que tienes los asistentes garantizados. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, sobre lo segundo le cuento que está dentro de mis planes y voy a iniciar precisamente con lo que hoy se conoce como los infonegocios. Ese es mi nuevo emprendimiento, o los negocios del conocimiento a nivel digital. Entonces seguramente a nivel digital van a empezar ustedes a ver un poco más este tipo de contenidos y temas, y sí, sigo su recomendación y le cuento que uno de mis proyectos es precisamente poder escribir sobre todos estos temas, porque además cuentos alrededor de esto son lo que hay. Lo que pude vivir yo y lo que he podido experimentar con otros empresarios es valiosísimo. Entonces, sigo su recomendación y muchísimas gracias. Sobre la pregunta, usted me hizo recordar, yo tuve la oportunidad de trabajar en Confandi. En Confandi trabajé en varias áreas. Y una de las áreas en las que terminé, por cosas de la vida, fue en el área de gestión humana. Yo fui jefe de bienestar y desarrollo de Confandi, una empresa que en ese momento tenía 6.000 colaboradores. Entonces me metí en los temas de bienestar y desarrollo y le cuento que sí que aprendí de eso. En un evento en Bogotá sobre temas de talento humano y bienestar y desarrollo del talento humano, conocí un conferencista, se me escapa el nombre, un norteamericano, se me escapa el nombre de él en ese momento, pero el autor de un libro que se llamaba Las vacas contentas producen mejor leche, ¿sí? Y luego saca un segundo libro que se llama ¿Por qué las vacas contentas producen mejor leche? ¿Sí? Y aunque suena un poco como abrupto el título de este libro, en últimas lo que él hizo en su primer libro fue una investigación muy profunda en varias empresas en Estados Unidos, pero ya lo han aplicado también para Latinoamérica, donde demuestran cómo la gente contenta en la empresa, cómo la gente feliz en la empresa es más productiva y dura más en la empresa. Entonces digamos que fue lo primero que él descubre. Hay una relación entre la felicidad de la gente en las empresas y su productividad y su duración en las empresas. Ya el segundo libro empieza a explicar por qué pasa esto. Y uno diría, no, pues que a uno le pagan mejor y uno se queda. Pues resulta que no es el único, sí es un factor de motivación para usted estar en una empresa, sí es un factor, pero no es el único factor, existen otros factores. Entonces él empieza a desarrollar esto. Tuve la oportunidad, y ya le voy a contar como algunos de estos factores, pero aquí para contarles algunos casos, tuve la oportunidad de conocer a Jesús Vega de la Falla, experto en mercadeo, el escritor de un libro que se llama La Empresa Sensual. Él fue director de mercadeo de esta marca Zara, esta marca de ropa. Entonces él escribe un libro que se llama La Empresa Sensual. Y la empresa sensual hace referencia precisamente a la necesidad que tienen las empresas de enamorar a sus clientes. Entonces él plantea la relación de un cliente con la empresa como una relación de pareja. Hay un enamoramiento y hay un coqueteo y pasa una cantidad de cosas que hacen que el cliente se enamore de esta empresa y se mantenga enamorado. Pero él dice, al único que hay que enamorar no es al cliente, también hay que enamorar al colaborador, porque finalmente él es el que enamora al cliente, es el colaborador. Es ese amor por la empresa la que le transmite al cliente y permite que el cliente luego también se enamore de esta empresa. Esto para decirle que definitivamente uno de los grandes retos que tenemos todos los empresarios de este sector o de cualquiera
es enamorar a nuestros colaboradores, es entender qué necesita la gente, es conocer la gente, es apoyar la gente. Hoy se habla del líder desarrollador de personas. Ese es como el nuevo liderazgo, es el líder que se dedica a desarrollar su gente. Y hay muchas investigaciones, inclusive en LinkedIn, yo sigo mucho esta red, se las recomiendo. El tema de talento humano es un tema muy fuerte en LinkedIn. Y en LinkedIn pasa algo y es que hacen encuestas y uno participa y le muestran los resultados. Hace poquito, una empresa hizo una encuesta sobre qué retiene, qué aporta a la retención del talento humano en la empresa, qué hace que la gente se quede en la empresa. Y empezaron a generar una cantidad de factores interesantísimos. El primero, por ejemplo, que la gente esté sintonizada con la misión, la visión de la empresa, eso que llamamos la cultura empresarial, la cultura organizacional, que la gente sepa que tiene una misión en esta empresa, que lo que está haciendo es fundamental para que la misión de la empresa se cumpla, que lo que está haciendo está agregando valor a la empresa, es sentirse útil, es sentir que sirve, no es sentir que es uno más, sino que lo que hace, por pequeño que sea, le está sumando a la empresa, es un factor. Otro factor, el desarrollo, sentir que crezco en la empresa, sentir que crezco en la empresa. Yo le cuento, una de las personas que trabajó conmigo, cuando yo decidí cerrar el negocio, lo primero que hice fue la gente que tuve que sacar, entre mis amigos, también dueños de restaurantes, buscarles opciones de trabajo. Ella fue la primera que le encontré una opción de trabajo y hoy yo puedo decir que somos grandes amigos, una de mis cocineras. Ella duró conmigo de los 18 años, ella duró conmigo 17 años. Y una vez nos sentábamos a conversar y yo le decía, Mélida se llama ella, y yo le decía, Mélida, usted no se imagina el agradecimiento que yo siento por usted, porque mi negocio estaba en manos suyas y yo estaba tranquilo. Ella me decía, no, don Andrés, don Andrés, usted no se imagina el agradecimiento que yo tengo con usted, porque por el trabajo que tuve, yo crecí como persona, terminé de estudiar, le di estudio a mis 2 hijos, compré casa, compré finca. Y yo le dije, uy, Mélida, pero le fue bien, ¿no? Le fue súper bien, se desarrolló como persona, creció como persona, ¿sí? Y ella me decía, yo le agradezco eso a usted. Y miren, duró 17 años, fue la persona que más duró. Con ella yo demostré que cuando uno crece con la empresa y cuando la empresa le da a uno esas posibilidades de crecimiento, uno se queda allí, ¿sí? La capacitación, sentir no solamente que crezco en términos económicos y esto, sino que crezco como persona, que me preparo cada vez más, capacitar a la gente, ¿sí? Darle posibilidades de apoyarles en los estudios. Miren, a veces más que una comisión o pagarle algo, eso es valioso, ¿sí? Entonces, la capacitación de las personas, el desarrollo profesional de la gente, tiempo, hoy la gente quiere tiempo. Hoy vemos muchas empresas generando modelos de trabajo diferentes, el teletrabajo, la gente quiere tiempo con su familia, la gente quiere tiempo para hacer cosas personales. En la empresa con la que trabajo actualmente es la Universidad Cooperativa de Colombia, y aquí hago la cuña. Una de las cosas más interesantes y que más me enganchó fue eso, que no escatiman en darte un permiso. Y hay una cantidad de permisos y cuando regalan algo, por lo regular te regalan es tiempo, ¿sí? Miren, allí la gente dura, uno entra a trabajar allí y uno no se va de allá. Toda la gente que yo conozco, la universidad tiene 28 años aquí en Cali. Hay gente que tiene 20 años, o sea, la gente dura un resto, que la gente vive enamorada de esa empresa, porque cuando le regala algo, le regala tiempo y no escatima en hacerlo. Tiempo entonces. Entonces mire que ahí vamos sumando una cantidad de elementos que permiten que la gente se enamore. Sí sucede que actualmente hay generaciones que tienen un chip diferente, ¿no? Y que su proyecto de vida no es quedarse en la empresa, pero digamos que también le tocará a uno manejar un poco ese tema. Sin embargo, esos son elementos, darnos cuenta que no solamente el sueldo, es lo que llamamos el salario emocional, elementos que suman para que alguien se enamore y se quede en la empresa. ¿Sí? Bueno, despidamos al señor Andrés Mauricio Perafán con un fuerte aplauso. También queremos hacerle un reconocimiento por su presencia y su apoyo de parte de Adriana Carmona de Vajillas Corona y Carlos Mauricio Duque de nuestra Junta Directiva de Acodres,
¿Quieren darle un detalle Muchas y un reconocimiento gracias. por su participación en este 11º Muchísimas Congreso gracias, Gastronómico Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Deleitarte? Muchas gracias. Buenísimo. Lo pueden seguir también en redes sociales. Uy. Muchísimas gracias, muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.